Gloria al nombre poderoso del Señor Jesucristo. Les habla su hermano José Vargas, nuevamente con una palabra del Señor para cada uno de los amigos y los hermanos que siempre están pendientes y mirando las prédicas que se traen en Jesucristo Vive, tiempos finales. Le damos gloria al Señor por la misericordia preciosa del Señor con todos nosotros. Para este día tenía una palabra que iba a traer, pero ya cuando estaba listo para traerla y subirla en vivo al internet, sentí que faltaba algo y que no era el momento como para hablar lo que iba a traer. Y sentí en mí no traer nada, pero después de un rato buscando y mirando, sentí de parte de Dios hablar de algo que no se está hablando en muchos lugares, y es algo muy importante porque el pueblo de Cristo, la iglesia de Cristo, necesita eso. Y de lo que estoy hablando es del Espíritu Santo. Muchos dicen, si naciste de nuevo tienes el Espíritu Santo. Claro que sí, gloria a Dios. Pero la Biblia dice bien claro, pero sobre todo, que seáis llenos del Espíritu Santo. También la Biblia dice con evidencia de hablar en otras lenguas. ¿Qué quiere decir la palabra con eso? Que si hablamos lenguas es una evidencia para aquellos que escuchan, para aquellos que miran, para aquellos que estén ahí en ese momento. Es una evidencia de que estamos llenos del Espíritu Santo. Porque, nuevamente digo, cuando aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. El Espíritu Santo viene a estar dentro de nosotros. Por eso Jesús dijo, cuando iba a ir al Padre, dijo que iba a enviar a un nuevo Consolador, al Espíritu Santo, que iba a estar con nosotros y en nosotros. Por eso, hoy en día tenemos que entender una cosa, que no es solamente haber nacido de nuevo, no es solamente ir a la iglesia, no es solamente entender que el Espíritu Santo mora en nosotros, es evidencia de que estamos llenos del Espíritu Santo. Y esa promesa, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo al Señor Jesucristo, es para todos nosotros, para cada uno de aquellos que acepta al Señor Jesucristo. Es la promesa, es el Espíritu Santo, y tenemos que buscar eso que dice la Biblia, sobre todo que seáis llenos del Espíritu Santo. Por eso, en esta corta palabra que yo voy a hablar en este día, le pido a Dios que a cada uno de los amigos y hermanos que siempre siguen en la sintonía de Jesucristo Vive, tiempos finales, que pongan la mirada en el Señor Jesucristo y que busquen la llenura del Espíritu Santo, porque tenemos que estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Es el único que nos da la fuerza, nos da el entender que sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Pero Dios es bueno, y en este día sentí de parte de Dios cambiar lo que iba a traer, y voy a hablar sobre el Espíritu Santo, algo que necesitamos en este día, algo que necesitamos en este tiempo, algo que necesitamos en estos tiempos de ahora, especialmente en estos últimos tiempos. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Y yo voy a ir al libro de los Hechos 1. Voy a ir al libro de los Hechos y voy a ir al 1:4
capítulo 1, versículo 4, y dice la palabra: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Me voy a detener un poquitito ahí. Dice, y estando juntos, muy importante, y estando juntos. En la iglesia hoy en día necesitamos estar juntos. ¿Para qué? Para buscar, para clamar, para rogar, para llorar, para pedirle a Dios que nos llene del Espíritu Santo. Porque hay muchos que están conformes con ir solamente a la iglesia, pero no quieren, y voy a decir, no quieren estar con evidencia de que están llenos del Espíritu Santo. Y esto es hablar en otras lenguas, de acuerdo a la Biblia. Y dice en el capítulo 1 del libro de los Hechos, versículo 4, y dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Espíritu Santo. Aleluya. El mismo Señor le dice, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa, esperen hasta que el Espíritu Santo llegue, hasta que el Espíritu Santo que el Señor les había prometido lo mandara. Por eso dice, y estando todos juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Cuál es la promesa? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Mi alma alaba al Señor, que necesitamos en este tiempo. Que no nos conformemos con solamente ir a la iglesia un domingo más. Necesitamos el Espíritu Santo. ¿Por qué necesitamos el Espíritu Santo? Y especialmente con evidencia de hablar en otras lenguas, dice la Biblia. Porque allá afuera, esto acá afuera está terrible. El pecado nos rodea por todos lados. Allá afuera está todo terrible de una manera que si no tenemos la llenura del Espíritu Santo, no podemos luchar contra tanto ataque de Satanás, del enemigo. Por eso dice en la palabra, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Espíritu Santo. Dice aquí la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa? El Espíritu Santo. Que iban a ser llenos del Espíritu Santo, la cual les dijo, oísteis de mí. Hablando el Señor Jesús, antes de ir al Padre, les dijo a los discípulos, esperen hasta que reciban la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, lo que necesitamos hoy en día. La llenura del Espíritu Santo. Y mientras yo siga hablando lo que sentí de parte de Dios traer en este momento, vamos a darnos cuenta por qué necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Por qué necesitamos ser bautizados con otras lenguas, hablando otras lenguas, porque son evidencia de la llenura del Espíritu Santo, de acuerdo a la Biblia. Y dice en el capítulo 5 de Hechos, dice en Hechos, capítulo 1, versículo 5, dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis, aleluya, bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hermano, hermana, tú que has nacido de nuevo, tú que sabes en tu corazón que el Espíritu Santo mora en ti, pero necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia, sobre todo, que seáis llenos del Espíritu Santo. Necesitamos clamar a Dios. Necesitamos clamar todo el tiempo a Dios. Señor, lléname de tu Espíritu Santo, Señor.
con evidencia de que habla en otras lenguas. Siempre hay que estar clamando para que Dios nos llene del Espíritu Santo y nos dé ese regalo precioso de hablar otras lenguas. Porque dice la Biblia, hablando con evidencia de hablar en otras lenguas. Así dice la palabra del Señor. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Yo personalmente, hoy en día, sin el Espíritu Santo no puedo hacer nada. Hoy en día, muchas veces, porque tenemos aflicciones, y muchas veces, a veces se siente uno como que estuviese solo, pero el Espíritu de Dios está ahí. A veces es tanta la aflicción que no sentimos la presencia del Señor. Y a veces yo le pregunto, Señor, ¿qué pasa? Que yo no siento tu presencia, mi alma alaba a Dios. Pero cuando viene la presencia de Dios, aleluya, y uno siente esa presencia porque Jesús está vivo. Jesús es el Espíritu Santo, Jesús es Dios. Por eso el Espíritu Santo lo necesitamos hoy en día. Y cuando sentimos y siento la presencia del Espíritu Santo, es como cuando hay un niño, hay un bebé, que de momento no siente a su papá al lado. Pero cuando viene su papá y su papá lo coge, lo abraza y siente ese cariño de su papá, así sentimos nosotros cuando el Señor nos abraza. Cuando el Señor deja derramar su Espíritu, mi alma alaba a Dios, del Espíritu Santo sobre nosotros. Por eso necesitamos la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dentro de no muchos días, dice la palabra. Cuando, de acuerdo a la Biblia, estamos llenos del Espíritu Santo, porque hay algo que hoy en día está faltando en las iglesias. ¿Y por qué digo está faltando en las iglesias? Porque hoy en día estamos tratando de que el ministerio sea el que brille, cuando el que tiene que brillar es Dios, cuando el que tiene que brillar es Jesús, cuando el que tiene que brillar es la presencia del Espíritu Santo. Por eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo se tiene que mover en el lugar. ¿Y por qué yo digo se tiene? Primeramente, tiene que haber un pueblo humillado. Tiene que haber un pueblo en búsqueda. Por eso dice la palabra, estaban todos unánimes juntos. Por eso necesitamos en la casa de Dios andar humillados, andar buscando la presencia del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo se derrame, para que muchos sean llenos del Espíritu Santo, para que muchos sean bautizados, mi alma alaba a Dios, hablando en nuevas lenguas, dice la Biblia, para que haya evidencia de la llenura del Espíritu Santo del Señor. Por eso dice en el número 8, capítulo 1 de los Hechos, versículo 8, dice, pero recibiréis poder. Escuche esto, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero ¿cómo vamos a recibir poder si sobre nosotros no ha venido el Espíritu Santo? El Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros, de acuerdo a la Biblia. Pero la palabra del Señor me dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La única manera, porque no hay otra, de hacerle frente a todo ataque de Satanás, a todo ataque del diablo,
a todo dardo que envía Satanás contra nosotros, a todo lo que Satanás pone en medio para hacernos tropezar y caer, es la llenura del Espíritu Santo de Dios. Por eso dice la Biblia: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis, dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ¿cómo vamos a ser testigos del Señor Jesucristo? Y otra vez digo, el Espíritu Santo está en nosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero dice la Biblia: y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos, dice la palabra, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué necesitamos la llenura del Espíritu Santo? Porque cuando estamos llenos del Espíritu Santo, que hay evidencia de hablar en otras lenguas, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, el Señor por medio del Espíritu Santo nos da autoridad, nos da poder que viene del Señor en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos ir, un ejemplo, a cualquier otra parte del mundo y vamos llenos de poder. Podemos ir a cualquier parte de los Estados Unidos y vamos llenos de poder. Podemos incluso en el mismo lugar donde nos congregamos y estamos llenos con evidencia de hablar en otras lenguas del Espíritu Santo y llenos de poder. Evidencia. La gente, y en este caso hermanos, y en este caso a cualquier parte que vayamos, van a ver y a darse cuenta que hay algo diferente en nosotros, que hay evidencia. Pueden ver la evidencia. La evidencia es la llenura del Espíritu Santo. La evidencia es hablar en otras lenguas de acuerdo a la palabra. Por eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo de Dios. Por eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo de Dios en nosotros. La Biblia me dice, cuando Dios quitó su Espíritu Santo de Saúl, pero en ese tiempo el Espíritu Santo no moraba dentro de Saúl. El Espíritu Santo estaba sobre Saúl. Pero aquí hay una diferencia y es lo que voy a decir. Mientras el Espíritu Santo, aunque no estaba dentro de Saúl, pero estaba sobre Saúl, Dios guardaba a Saúl. Mientras el Espíritu Santo estaba sobre Saúl. Pero dice la Biblia que el Espíritu Santo se apartó de Saúl y un espíritu demoníaco enviado por Dios lo atormentaba. Hermano, hermana, no te conformes con solamente ir a la iglesia. Mi alma alaba la presencia del Señor Jesucristo. No te conformes con solamente ir a la iglesia. Pídele a Dios que te llene de su Espíritu. Aunque te digan otros, pero si ya usted recibió al Señor, el Espíritu Santo está en usted. Claro que sí. Pero la Biblia dice, y yo me voy con lo que dice la Biblia, con evidencia de hablar en nuevas lenguas. Por eso dice la Biblia, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria
y hasta lo último de la tierra. Por eso es que necesitamos al Espíritu Santo. En muchos lugares, lamentablemente lo digo, domingo tras domingo se vuelve una rutina. Una rutina domingo tras domingo. El día domingo es cuando los domingueros van a la iglesia. Es una rutina. Por eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Por eso necesitamos que en ese lugar se derrame, mi alma alaba a Dios, el Espíritu Santo, y todos sean llenos del Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia, y estaban todos unánimes juntos, y dice que de repente se oyó un estruendo, y el Espíritu Santo vino sobre ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hermano, hermana, necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Hay videos que yo a veces veo en el internet y ahí voy a usar la palabra personas de mucho nombre, cuando el único nombre debe ser Jesucristo, pero voy a decir personas con mucho nombre en lo humano. Y muchas de estas personas solamente dicen, ¿quieres recibir el Espíritu Santo? Como si eso fuese como echarle maíz a las palomas. ¿Quieres recibir el Espíritu Santo? Eso no es así. Primeramente, antes de recibir el Espíritu Santo, se tienen que arrepentir y recibir a Cristo para que sean llenos del Espíritu Santo. Para que sean llenos del Espíritu Santo. La Biblia nos habla que hubieron unos que fueron llenos del Espíritu Santo. Y estoy hablando cuando dice la Biblia que Pedro tuvo hambre y subió al techo de su casa donde vivía, y usa la palabra casa, y dice que mientras Pedro esperaba que le hiciesen algo de comer, dice que del cielo descendió como si fuese un lienzo amarrado en las cuatro esquinas. Dice que cuando el lienzo bajó, dice que Pedro miró y ese lienzo estaba lleno de animales que supuestamente eran animales inmundos. Eran animales que no se podían comer. Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que nada inmundo ha entrado en mi boca. Pero el Señor le dijo algo: no llames inmundo a lo que yo ya he limpiado. No llames inmundo a lo que yo ya he limpiado. Y dice la Biblia que lo hizo por unas cuantas veces, hasta que llegó el Espíritu Santo. Mi alma alaba a Dios, y le habla a Pedro y le dice: allá afuera hay unos que te están buscando. No temas en ir con ellos. Y Pedro, dice la Biblia, que fue con ellos. Y fue hasta donde ellos lo llevaron. Y no me acuerdo muy bien el nombre de esta persona en este lugar. Creo que era Cornelius. No me acuerdo muy bien ahora. Le pido disculpas a los amigos porque muchas veces sucede así. A veces no nos acordamos exactamente. Gloria a Dios que el único perfecto es Jesucristo. Nosotros estamos ahí esperando cada día más que el Señor nos vaya limpiando. Y cada día más que nos vayamos pareciendo más al Señor. Y dice que cuando Pedro llegó al lugar, estaban todos ahí juntos en ese lugar. Entonces cuando Pedro llegó, Pedro dice: estoy aquí, ¿para qué me habéis mandado a buscar? Y ellos le dicen: porque tú tienes algo que decirnos. Y dice la Biblia que Pedro empezó a hablar, y en el momento que Pedro empezó a hablar, aleluya, oh, mi alma alaba a Dios, qué lindo es el Señor. Dice que en ese momento, y ninguno de ellos era salvo, pero dice la Biblia que en ese momento cuando Pedro empezó a hablar, Pedro lleno del Espíritu Santo, dice que cuando empezó a hablar,
se derramó el Espíritu Santo y todos fueron llenos. Mi alma alaba a Dios. Hablaban en otras lenguas. Mi alma alaba a Dios. Hablaban en otras lenguas con evidencia que estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Por eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Hermano, hermana, no te conformes solamente con ir a la iglesia. No te conformes con solamente que te digan, pero el Señor está en ti. Su Espíritu Santo mora en ti. Gloria a Dios, claro que sí. Pero necesitamos la llenura del Espíritu Santo con evidencia de hablar en nuevas lenguas. Y lo vamos a ver por la palabra mientras yo siga hablando la palabra. Y dice que mientras Pedro estaba hablándoles, dice que en ese momento descendió el Espíritu Santo sobre ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban en nuevas lenguas. Nosotros necesitamos que eso suceda. ¿Dónde? Que eso suceda en nuestras casas. Que descienda la presencia, mi alma alaba a Dios, del Espíritu Santo. Y todo aquel que esté lejos del Señor sea lleno del Espíritu. Como dice la Biblia, que estemos en cualquier lugar, que vayamos a la estación de gasolina, que vayamos al banco, que vayamos a cualquier lugar y empecemos a hablarle la palabra a uno, a dos de los que están ahí, y descienda mi alma alaba a Dios, el Espíritu Santo sobre ellos. Ay, la basó aquí, manso. Ay, yo siento a Dios, qué lindo es el Señor. Y empiecen todos a hablar lenguas. Que se cumpla lo que dice la palabra en el libro de Joel, que dice que en los últimos tiempos Dios derramará de su Espíritu Santo sobre los que estén escuchando. Dice que Dios derramará su Espíritu Santo y todos van a ser llenos del Espíritu Santo. Hermano, hermana, no te conformes. No te conformes. Acuérdate de esto. Que seamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Con evidencia de hablar en nuevas lenguas. Yo he visto, y voy a hacer la aclaración, y la voy a hacer con mucho cariño, no es una crítica de hacerle daño a nadie, pero yo creo que si Dios nos da su Espíritu, yo creo que si Dios nos da el don de lenguas, yo creo que es para usarlas. Pero hoy en día podemos ver y darnos cuenta, y estoy hablando en muchos lugares donde se congregan para adorar a Dios. Pero ¿cuántos hay ahí en ese lugar que hablan en otras lenguas y están apagados? Por eso dice la Biblia, dice que y el sacerdote cada mañana, escuche esto, pondrá leña sobre el fuego. ¿Para qué leña sobre el fuego? Para avivar el fuego, para que el fuego arda más. Por eso estoy haciendo esa aclaración. ¿Cuántos hablan lenguas y están apagados? Porque necesitamos que descienda el Espíritu de Dios. Necesitamos que descienda la presencia, mi alma alaba a Dios, del Espíritu Santo. Y todos esos que están apagados sean tocados por el Espíritu Santo. Y nuevamente esa llama de fuego del Espíritu Santo arda en ellos. Y empiecen a danzar. Y empiecen a hablar lenguas. Y empiecen, mi alma alaba a Dios, a moverse en el fuego del Espíritu Santo. Por eso, hablando ahora, me lleva la palabra al libro de Ezequiel, donde dice la Biblia que Dios puso al profeta
Ezequiel enfrente de un valle de huesos muertos, huesos secos, huesos que no tenían vida. Mi alma alaba a Dios. Huesos que ya estaban de una manera terrible. Pero Dios le preguntó al profeta: hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? Y mire la respuesta de Ezequiel: tú lo sabes, Señor. Aleluya. Porque para Dios no hay nada imposible. Cuando Dios le preguntó: ¿vivirán esos huesos? El profeta Ezequiel le dijo: tú lo sabes, Señor. Hermano, hermana, en ese tiempo Dios le preguntó al profeta y el profeta le dijo: tú lo sabes, Señor. Nosotros sabemos hoy en día que el único que le puede dar vida a muchos huesos que están muertos, muchos huesos que están secos, mi alma alaba a Dios, en las iglesias, es el Espíritu Santo de Dios. Es la presencia del Espíritu Santo, mi alma alaba a Dios. Es un derramar del Espíritu Santo, mi alma alaba al Señor Jesucristo. Para que esos huesos que están secos, para que esos huesos de muerto, como dice la Biblia, vuelvan nuevamente a tomar vida. Por eso, hermano, hermana, ¿cuántos están en las iglesias que han sido bautizados con el Espíritu Santo, con evidencia de hablar en otras lenguas? Hoy en día están apagados. Hoy en día están de una manera parecida al valle de los huesos secos. Hoy en día les da lo mismo que si esto, que si aquello. Escuche esto que yo le voy a decir. Cuando la presencia, mi alma alaba a Dios, del Espíritu Santo mora en nosotros, que hay evidencia de que hablamos en otras lenguas. Hermana, hermano, nosotros tenemos que andar buscando a Dios. Tenemos que andar orando. Tenemos que andar buscando de una manera al Señor, para que ese fuego y esa llenura del Espíritu Santo nunca se apague. Siempre esté ahí. Que siempre estemos con evidencia. Siempre estemos llenos de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Por eso Dios le preguntó a Ezequiel: ¿vivirán esos huesos? Ezequiel le dice: sí, tú lo sabes. Tú lo sabes. Y dice la Biblia que sopló un viento terrible sobre ese valle. Y dice que cuando ese viento terrible sopló sobre ese valle, ellos fueron llenos, porque el Espíritu de Dios se mueve muchas veces en un silbido apacible, pero se mueve. Pero cuando dice que el viento sopló sobre todos esos huesos, fueron llenos de espíritu. Dios puso espíritu en ellos, Dios puso espíritu en ellos. El Espíritu Santo se movió sobre ellos. Y Dios puso nuevamente espíritu sobre esos huesos que estaban muertos. Hoy en día es diferente. Hoy en día Dios pone su espíritu en nosotros. Hoy en día Dios nos llena de su espíritu. Pero tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo con evidencia de hablar nuevas lenguas. No estoy diciendo que hablar lenguas sea todo, porque hay muchos que no hablan lenguas, pero sienten la presencia. Mi alma alaba a Dios. Pero la Biblia dice con evidencia de hablar nuevas lenguas. Y dice la Biblia que todos fueron llenos. Todos esos huesos que estaban muertos, secos, Dios puso nuevamente espíritu en ellos. Espíritu en ellos. Dice la palabra del Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos
en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hasta lo último de la tierra, dice la palabra del Señor. En el aposento alto, en Hechos capítulo 1, versículo 14, versículo 13 y después el 14, dice en el 13: y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Y dice que cuando todos estaban allí, dice en el 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Todos ellos perseveraban en oración y ruego. Si nosotros queremos más de Dios, si queremos esa llenura del Espíritu, no nos conformemos con solamente ir a la iglesia. Mire lo que dice en el 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Por eso dice la Biblia: donde hayan dos o más en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Si hay dos o más en el nombre de Jesús. Por eso, cuando estamos en la iglesia, cuando hay esa oportunidad de que nos pongamos a orar en la iglesia, vamos a orar unánimes, juntos, y clamar a Dios para que Dios descienda su Espíritu y nos llene a cada uno de nosotros del Espíritu Santo. Porque en este tiempo terrible que estamos viviendo necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Pero hay algo aquí en el 15 que voy a leer ahora, y dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. En el aposento alto estaban reunidos los 120 que habla la Biblia. Y esos fueron los que fueron llenos del Espíritu Santo. Y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Y dice en el 16 lo que yo estaba hablando ahorita. Dice: varones, Pedro hablando, varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. El Espíritu Santo de Dios. Varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. El Espíritu Santo. Hoy en día se pierde más tiempo en muchas otras cosas y se ha puesto al Espíritu Santo como aparte. Nosotros necesitamos el Espíritu Santo. Hoy en día necesitamos evidencia de que el Espíritu Santo se mueva en el lugar, que el Espíritu Santo se está moviendo en ese lugar. ¿Cómo? Con evidencia de hablar en otras lenguas. Y yo voy a hacer un comentario en esto aquí también. Cuando el Espíritu Santo se mueve y Dios usa una persona, sea para llevar la oración, sea para llevar la prédica,
y el Espíritu Santo se está moviendo, va a haber sanidades, va a haber libertad, va a haber liberación, va a haber cadenas rotas. Las personas van a ser libres. Por eso dice la Biblia, y estas señales, escuche esto, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Estamos creyendo? ¿Estamos creyendo? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Pero para que todas estas cosas sucedan, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Para que podamos ser usados por el Espíritu Santo. Con evidencia de hablar en otras lenguas. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Hermano, hermana, no es solamente ir el día domingo a la iglesia y el resto de la semana estamos como si nada. Estamos mirando y haciendo lo que no debemos hacer. Necesitamos al Espíritu Santo el día domingo, el día sábado. Necesitamos el Espíritu Santo de lunes a viernes. Necesitamos al Espíritu Santo todos los días. Necesitamos el temor que pone la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Es que nos dice, no se puede hacer esto, fallaste en esto, y nos da convicción de que hemos fallado. Pero necesitamos estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo del Señor en nosotros. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Mi alma alaba a Dios. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Hechos 2, versículo 1. Y dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, unánimes en un mismo acuerdo, en una misma manera de pensar. Estaban unánimes juntos. Por eso necesitamos hoy en día ponernos unánimes juntos en las iglesias para clamar a Dios, para clamar la llenura del Espíritu. Hermano, hermana, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Mi alma alaba a Dios. Porque allá afuera hay tantas cosas terribles. Mirando yo, me parece que fue anoche, mirando yo en uno de estos programas que se pasan por aquí, por Facebook, en vivo. Y estaba mirando yo a esta persona que se llama y que profeta. Cuando la Biblia no habla imagínense, una mujer profeta. Cuando la Biblia habla, ¿dónde están las mujeres profetas? Habla de profetisas, pero no dice que habrán en este tiempo mujeres profetas. Si lo dice, por favor, escríbame, ponga y dígame dónde lo dice. Y esta persona estaba hablando y yo mirando, el lugar estaba, pero mire, lleno completamente de tanta gente. Voy a usar la palabra de tanto ingenuo, de la palabra. Y esta persona estaba hablando y torciendo la palabra. Y hablaba del libro Apocalipsis y hablaba de esto y hablaba, pero era torcido todo. Todo lo que hablaba era torcido. Sin temor a Dios. Cuando la Biblia dice que le daremos cuenta a Dios de cada palabra que salga de nuestros labios. Mi alma alaba al Señor. Cuando la Biblia habla que un día nos vamos a presentar delante de Dios y le vamos a dar cuenta a Dios de cuánta cosa hayamos hecho y hayamos dicho. Le vamos a dar cuenta a Dios por eso. Y esta persona seguía hablando y hablando y hablando y todo el mundo en una euforia tremenda y aplaudiendo.
y lo que estaba era corrompiendo y blasfemando la palabra del Señor. Pregunto yo, ¿cómo estas personas van a saber la verdad de la palabra si los que deben estar hablando la palabra no lo están haciendo? No lo están haciendo. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia que cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice que en su primer predicación, cuando Pedro habló, dice que más de 3,000 personas se convirtieron. Más de 3,000 personas. Imaginemos por un rato la tremenda llenura del Espíritu Santo. Por eso necesitamos el Espíritu Santo hoy en día para hablar la verdad como está escrita. Para hablar a aquellos que están lejos de Dios. Para hablar a aquellos que, aunque van a la iglesia, están lejos de Dios. Necesitan la llenura del Espíritu Santo sus hijos, para que podamos hablar y hablar en autoridad, porque el que está lleno de la presencia de Dios habla en autoridad, tiene autoridad, Dios lo respalda, con evidencia de hablar en nuevas lenguas. Por eso dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente, escuche esto, y de repente, como sucedió en el Valle de los Huesos Secos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual, escuche esto, llenó toda la casa donde estaban sentados. Estaban unánimes juntos. Estaban, como Jesús le había dicho, que fueran al aposento alto y esperaran allí hasta que fuesen llenos del Espíritu Santo, de la promesa, como le dijo el Señor. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Aquí viene esto, escuche lo que yo estoy hablando. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Aleluya. Mi alma alaba la gloria del Señor Jesucristo. Por eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Aleluya. Ay, santo, yo siento el poder de Dios en esta hora. Por eso, hermano, hermana, necesitamos la presencia del Espíritu Santo, con evidencia de acuerdo a la Biblia, en hablar otras lenguas. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aleluya. Según el Espíritu les daba que hablasen. Y escuche esto que yo voy a decir ahora. Dice en el versículo 5 de Hechos capítulo 2. Dice que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones. De todas las naciones bajo el cielo. Y dice que moraban en Jerusalén de todas las naciones que hay bajo el cielo. Imagínense cuántos habían ahí. Pero miren lo que yo voy a seguir leyendo. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno, escuche, cada uno les oía hablar en su propia lengua. Mi alma alaba a Dios. Cada uno de esos que estaban ahí, cuando vino el Espíritu Santo sobre los 120 y empezaron a hablar en otras lenguas, dice la Biblia que cada uno de esos que estaban ahí
los oía hablando a ellos en las propias lenguas de ellos mismos. O sea, cada uno de los 120 estaba hablando un idioma que solamente lo podía entender el que hablaba el mismo idioma que estaba en ese lugar. Mi alma alaba la gloria del Señor Jesucristo. Los escuchaban hablar el mismo idioma. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ellos estaban como... decían, pero ¿qué es esto? Pero si esta gente son judíos, ¿cómo están hablando en mi propio idioma? Los escuchaban. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que da las lenguas terrenales y las lenguas de arriba, del cielo, de acuerdo a la Biblia. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno de ellos les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos estos que hablan? ¿No son galileos estos que hablan? Los oían, los escuchaban hablar en su propio idioma. ¿No son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, cuando yo vine a los caminos del Señor, que Dios, por gracia del Espíritu Santo, por gracia de Dios, Dios me llenó de su Espíritu Santo y Dios me dio el don de lenguas. Y yo me acuerdo que una vez yo estaba de rodillas orando en una madrugada. La gloria sea de Cristo lo que estoy hablando. Yo solamente estoy contando esto como testimonio para que su nombre sea glorificado. Y yo me acuerdo que mientras yo estaba de rodillas hablando en lenguas, yo sentí que empecé a hablar una lengua que anteriormente yo no había hablado. Y cuando se terminó todo eso, se acercó una hermana, me acuerdo, la gloria sea del Señor Jesucristo. Y esa hermana hablaba y entendía el idioma francés. Y cuando esa hermana se acercó, me dijo, hermano, usted estaba hablando francés, me dijo, porque lo que usted dijo, yo lo entendí. Así me dijo ella. Mi alma alaba a Dios. Yo no entendí nada, pero había alguien que estaba escuchando, aleluya. Por eso tenemos que darle gloria a Dios. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos llene de su espíritu. Hermano, hermana, no te conformes. Clama a Dios para que Dios te llene de su Espíritu Santo, para que Dios te llene del fuego de su Espíritu Santo, para que Dios, la llama del Espíritu Santo, arda en nosotros. Necesitamos al Espíritu Santo. Y el testimonio que he dado, la gloria es de Cristo, solamente para Él. Solamente para Él es la gloria. Solamente es para Él. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son estos galileos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua? Mi alma alaba. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hermanos, hermanas, el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Le doy gloria a Dios por estos amigos que están conectados, hermanos en Cristo, que han estado mirando la prédica de este día.
la palabra que Dios me ha dado, porque era otra cosa que iba a traer, era otra palabra, pero Dios cambió todo. Y lo estoy leyendo directamente de la palabra. No tengo nada escrito, directamente de la palabra del Señor. Dios es bueno. Hermano, hermana, tú que estás escuchando, no te conformes con solamente ir a la iglesia y que te digan el Espíritu Santo mora en ti. Clama a Dios, ruega, llora delante del Señor y pídele que te llene de su Espíritu Santo. Y no te conformes hasta que el Señor te llene de su Espíritu Santo, hasta que seas bautizado y bautizada con su Espíritu Santo que necesitamos en este tiempo. Le doy gracias a cada uno de los que están conectados. No sé de qué lugar están mirando, pero si pueden dejar algún mensaje y decir estoy viendo, de México, de Nicaragua, de cualquier sitio que estén mirando, de aquí de los Estados Unidos, déjalo para yo saber hasta dónde llega esta señal de Jesucristo vive, tiempos finales. El Señor es bueno, vamos a seguir hacia adelante. Yo creo firmemente en el Señor que este 2018 van a haber otras cosas preciosas de parte del Señor. Y yo sé que Dios va a seguir dando una palabra cada día poderosa, como son las palabras que están en la Biblia, la palabra de Dios. Le doy gracias a cada uno de los hermanos que están conectados. Nuevamente les digo, si este video ha sido de bendición, si este video tú crees que te ha sido de una bendición poderosa y deseas que la palabra de Dios, no por este que está hablando su palabra, si deseas que la palabra de Dios se siga predicando en otros lugares de personas que la escuchen, tómate la libertad, sé libre en el nombre de Jesús y pasa este video a tus contactos, pasa el link a cualquier otra parte donde tú quieras que se oiga esta palabra, que no se oye en mucho lugar. Y nuevamente, que el Señor bendiga a cada uno de las personas que está mirando por el internet. Estoy viendo muchos amigos aquí y hermanos que están mirando, al señor Noel, Elizabeth, a la abuela Aida, a Lucinir, me parece, a Juana González y a cada uno de los amigos que estén mirando, que el Señor los bendiga poderosamente. Quiero hacer una oración rápidamente para aquellos que están enfermos y aquellos que no tienen a Cristo, para que vengan a los pies del Señor y para que el Señor, por medio de su palabra, se cumpla lo que dice la Biblia, que la palabra no va a regresar vacía. En el nombre de Jesús, Padre, te pido, Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que cada una de las personas o cualquier otra persona que esté mirando mañana, pasado, en el tiempo que sea, esté pasando por aflicción, esté pasando por enfermedad, Señor, te pido en el nombre de Jesús que tu palabra que dice que no regresará vacía y va a ser para lo que es enviada, sane, Señor, a cada una de estas personas. Por eso dice tu palabra que por tu llaga fuimos sanados. Señor, muévete y trae sanidad para que tu nombre sea glorificado, Señor. Tu nombre, el nombre de Jesús. Personas que no tienen a Cristo, si estás viendo este video, el único que salva y te puede librar de una separación eterna de la presencia de Dios se llama Jesucristo. Deseas servir, deseas recibir, deseas tener al Señor Jesucristo en tu corazón y que te salve, de un fuego eterno. Repite conmigo: Señor Jesús, soy pecador. Confieso, Señor, que el único que puede salvarme eres tú, Señor. Te pido, Dios, que perdone mis pecados, que escribas mi nombre en el libro de la vida para jamás sea borrado. Recíbeme y lléname de tu Espíritu Santo. Si has hecho esa oración, escucha esto. Bienvenido, bienvenida a la familia del Señor. Eres hijo, eres hija de Dios. Ahora busca una iglesia donde se hable la palabra. Congrégate y alaba a Dios. Personas que se han apartado del Señor, en el nombre de Jesús. Si estás apartado del Señor y estás pasando por enfermedad, estás pasando por situaciones terribles por haberle dado la espalda al Señor, repite conmigo esto que voy a decir ahora. Señor Jesús, perdóname. Confieso que me he apartado de ti.
Señor Jesús, recíbeme nuevamente y perdóname. Y lléname de tu Espíritu Santo. Porque cuando la persona se aparte y hace lo malo, se aparta el Espíritu Santo. Si has hecho esa oración, bienvenido nuevamente a la familia del Señor. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Nuevamente, si esta palabra te ha sido de bendición, pásala a otros contactos. Porque en el nombre poderoso de Jesús vamos a seguir trayendo palabras poderosas de parte de Dios para que las personas las escuchen y muchas personas que no tienen a Cristo vengan al conocimiento. Acordémonos de una cosa, que estamos en el tiempo de ganar almas para Cristo. Necesitamos hablar la palabra del Señor. Nuevamente, sobre todo, que seáis llenos del Espíritu Santo con evidencia de hablar en otras lenguas. Que el Señor les bendiga. Este es su hermano José Vargas. Hasta la próxima, donde nuevamente traeré otra palabra de parte del Señor Jesús. Que el Señor les bendiga ricamente.